La mesa que viene a continuación se llama Patrimonio y Pedagogías Críticas. Esta mesa busca abordar el patrimonio desde un enfoque crítico, con especial énfasis en la capacidad que éste tiene para construir ciudadanía. Así, los patrimonios pueden ser herramientas para cuestionar desigualdades, trabajar conflictos históricos y fomentar la participación social en sus comunidades. En esta mesa hay presentaciones bien diversas, nuevamente también desde el ámbito de la educación escolar, local, pero también experiencias de museos. Y por lo tanto quiero invitar a que se sumen a la testera, a la cabecera, a la mesa, los representantes del Liceo Polivalente José Manuel Balmaceda. Los voy a presentar de inmediato. A Daniel Rebolledo, del Parque por la Paz Villa Grimaldi. A Juan Jiménez. Y Natalia González, del Archivo Nacional. Gracias. Muchas gracias. Y partimos esta mesa con la experiencia de los profesores del Liceo Polivalente José Manuel Balmaceda, un liceo de la comuna, un trabajo que fue presentado para el curso de patrimonio que hacemos como parte de la corporación, ¿verdad? Que fue presentado el CPIP. Y este equipo docente está conformado por un grupo multidisciplinar que está compuesto por Vicente Conejeros, que es profesor de enseñanza media en biología y química, Freddy Contreras, profesor de enseñanza media en matemática, Romané Gárate, profesora de educación general básica, mención lenguaje y comunicación, Gabriela Hernández, profesora de educación general básica, María José Neculmán, profesora de educación general básica, y Eric Parra, profesor de enseñanza media en biología y química. Y hoy día están presentes para contarnos su experiencia en un trabajo en torno al edificio del Instituto de Higiene, Romané y Eric. Perdón, Vicente. Perdón, los confundí. Vicente. Les doy la palabra. No hay presentación. ¿Está sin presentación? Es el pendón. Bueno, un poco para explicar de dónde surge este trabajo y cuál es la idea detrás. Como presentaba muy bien Anne, nosotros teníamos una gran diversidad de profesores, así que buscamos un nivel al que nosotros pudiéramos estar todos vinculados y elegimos el quinto básico. Y de eso surge la idea de intentar integrar el patrimonio y aprovechar la comuna de Independencia como tal para poder hacer partícipe a los estudiantes, ya sea desde la investigación como desde el recorrido histórico como tal. Como se mencionaba, este es un trabajo en torno al ex Instituto de Higiene que está ubicado en Independencia 56, por aquí muy cerca, y actualmente es una sede de la Policía de Investigaciones, si no me equivoco. En ese contexto, nosotros trabajamos la idea de que en Independencia, además de surgir las primeras doctoras de Chile, Eloísa Díaz y... lamento mucho, pero el segundo nombre lo tengo ahí. Ha sido muy importante para poder enseñar a la sociedad y a la cultura chilena sobre hábitos de higiene. Así que nosotros basamos nuestra investigación en el currículum y nos dimos cuenta que se podría alinear muy bien con la asignatura de historia. Trabajamos en ciencias naturales algunos ámbitos como la identificación de microorganismos beneficiosos, la comprensión de enfermedades infecciosas y la prevención, reflexión sobre autocuidado e higiene, que son objetivos de aprendizaje que están priorizados en el currículum actualmente. Y en historia nosotros tenemos el análisis de fuentes de primaria y secundarias, comprensión de un desarrollo de institución pública, el uso de las TIC y el desarrollo de pensamiento crítico. Entonces, alineando todas estas ideas, surge
una secuencia didáctica basada en un proyecto donde los estudiantes deberían elaborar, además de la visita guiada, una línea de tiempo para que puedan ellos identificar los hechos históricos que han marcado al instituto y cuál ha sido todo su, ¿cómo decirlo?, trayectoria a lo largo del país. Profesora, no sé si... Eso. Hola, buenas tardes. Como muy bien dice Vicente, nosotros toda esta investigación, a través de todas las clases que tuvimos con Anet y con Dante, donde hicimos un recorrido local dentro de nuestra comuna, nos basamos en ese sentido. ¿Por qué razón? Porque también nosotros tenemos acá solamente, actualmente, un hospital público que es el que abarca toda el área norte. Tenemos también la Universidad de Chile, que es la sede prácticamente principal de la medicina en nuestro país. Tenemos diversos centros de salud privada, pero también hemos visto a través de la historia y del patrimonio, como muy bien nos lo tratamos con ellos durante las clases, tratar de articular estos dos ámbitos, que era historia y ciencias naturales. Nosotros lo hicimos, no recuerdo si lo dijiste, en un quinto básico, y el tema era salud pública, patrimonio y agentes infecciosos, una secuencia interdisciplinaria, que fue la que hicimos en quinto básico. Y era una articulación entre historia y ciencia, donde nosotros estamos fortaleciendo aprendizajes significativos a partir del análisis del patrimonio sanitario chileno, que parte con este Instituto de Higiene, que es el que está, como muy bien dijo ahí, al frente de la estación Mapocho, donde está la sede de la PDI. Y los fundamentos que nosotros trabajamos en esta investigación fue comprender la existencia de agentes beneficiosos y dañinos para la salud. También trabajamos el análisis de la evolución de la salud pública en Chile, y ahí nosotros lo entrelazamos con esta línea de tiempo patrimonial en historia. También que ellos valoraran cuál es el aporte histórico de este instituto para la salud en nuestro país, porque hemos tenido desde el 1812, si no me equivoco, que está fundado este instituto, a la fecha hemos pasado por varias epidemias, pasamos por una anterior pandemia que era la peste española, también está el cólera también, también se trabajaban ahí las enfermedades infecciosas también y venéreas, que era todo el auge y todo esto que era el proceso que se estaba recién implementando. Este proceso tenemos a la primera médico a nivel americano, latinoamericano, como muy bien dijo él, y además un colegio de nuestra comuna tiene su nombre actualmente, que es la doctora Eloísa Díaz. Entonces, a través de todos estos enganches que nosotros fuimos haciendo, fue que llegamos a que ellos pudiesen valorar este aprendizaje y esta línea histórica que está muy enganchada con la historia local de la comuna de Independencia, y también que ellos conozcan medidas de autocuidado, porque eso es súper importante, porque todos los días tenemos agentes, patógenos, siempre cosas nuevas. Entonces, el autocuidado es súper importante. Entonces, en base a esa línea, fue que nosotros desarrollamos estas clases. Y aquí lo que está en el pendón, como no lo leemos todos, yo tampoco, lo tenemos acá y lo podemos ir a... Lo que tenemos en un principio era el resumen, que fue lo que habló él y lo que hablamos nosotros. También recalcar que esta secuencia, si bien implica una gran cantidad de conocimiento para los estudiantes, tanto de historia como de biología, se puede realizar en aproximadamente 5 clases, que era lo que nosotros planteamos. Primero era una clase introductoria donde a los estudiantes se les daba a entender los agentes patógenos, cuál es la idea de la microbiología y todo lo que conlleva la salud pública, además de la historia del Instituto de Salud Pública y todo lo que trasciende por detrás. La segunda clase, que podía contar de un recorrido virtual, un recorrido un poco más histórico dentro de todo, para que ellos se vayan familiarizando con el entorno.
Luego, la realización de una línea de tiempo para que ellos investigaran, indagaran, hicieran parte de su aprendizaje en la historia de este Instituto de Salud Pública. Luego de eso, vendría la evaluación, que sería la presentación de esta línea de tiempo junto con todos los hitos. Y además, luego de eso, podría ser la visita guiada, ya sea por los mismos estudiantes hacia el instituto o por gente que pueda llevarnos. Las limitaciones que encontramos en ese, claro, que justamente ahora el instituto es un ex instituto de salud pública, así que quedaría un poco más a disposición de quienes estén a cargo en ese momento de la salida. El edificio. Por eso la idea es que los estudiantes se hagan cargo de ellos hacer el recorrido histórico, ellos investigar para qué se usaban esos pabellones, para qué se usaban esos pasillos, no darle un significado con lo que está ahora, sino con lo que fue, con lo que significó para este país, que significó una disminución en la mortalidad tanto infantil como de la gente en general, sumamente impactante para la época. También una baja en las muertes, también por enfermedades venéreas, que también fue súper importante en esa época, porque ya se empezaron a realizar mayores campañas de autocuidado. Entonces, todo este recorrido que los estudiantes y esta investigación que ellos tienen que hacer en esta línea de tiempo, no solo abarca como los temas como más conocidos y actuales, porque los niños siempre se relacionan, la gran mayoría, a la pandemia que tuvimos anteriormente, el año 2020, que es como lo más cercano como a una crisis mundial, hablando de salud, que se ha tenido. Está el ébola, otras cosas, pero algo más cercano es como el COVID. Entonces también nosotros lo entrelazamos con el COVID. ¿Cuáles son los cuidados que se tenían? ¿Qué hubiese pasado si esta pandemia, hubiese ocurrido en esa época? Entonces, los niveles de mortalidad también hubiesen sido catastróficos. Entonces, todo esto es parte de la investigación que los niños tuvieron que hacer durante las clases, que eran 4 o 5 clases. Si no me Más o menos, una clase bastante alineada entre la historia y la ciencia, y ya para poder ir como dándole un cierre a esta presentación y dar espacio, es que a veces uno tiende primero que todo, no a trabajar con sus colegas, a no tomar asignaturas como ciencia e historia que quizás están un poco alejadas. Y justamente las herramientas que se entregaron en el curso de patrimonio nos permiten ver interacciones, conexiones entre asignaturas que antes no estaban. Y agradecer también la oportunidad de poder estar viendo la pedagogía y viendo las clases de una mirada distinta, mucho más integradora con nuestra comunidad y con nuestro quehacer histórico también. Y como último punto también agregar que nosotros dentro de nuestro liceo, que tenemos una población de 1000 estudiantes, poquito más de 1000 estudiantes, sobre el 50% de nuestra matrícula es migrante. Por lo tanto, también vincularlos a ellos con la historia del local, del lugar en el que ellos viven, en el lugar en el que ellos se desenvuelven día a día, también esa era una de las metas de nosotros, porque para nosotros como liceo, el tema de la pertenencia es súper importante. Yo aquí ando con mi piochita del colegio, porque yo le decía, nosotros acá estamos por el curso de patrimonio, pero nosotros también representamos a nuestro establecimiento, a nuestra comunidad. Entonces el sentido de pertenencia para nosotros es súper importante, está dentro de nuestro sello educativo, dentro de nuestro proyecto educativo del colegio. Entonces es súper importante, es un colegio dentro de la comuna que tiene 61 años, entonces es un colegio súper importante que ha pasado por muchas cosas, ha tenido varios nombres, está emplazado en un lugar que en un principio estaba destinado para ser un regimiento. Las vecinas se tomaron el terreno porque ellos querían un colegio porque lo más cercano era Renca o Recoleta. Entonces, a partir de eso es súper importante la vinculación con el territorio y con el lugar. Y por esa razón nosotros tratamos de hacerlo lo más breve y englobar todas estas. Cuéntenos. Sí, exactamente, al lado de bomberos.
Sí, ese mismo, el que está al lado del estadio de la Juan Antonio Ríos. Correcto. El Liceo Sí. 80, ¿cómo se conoce? Oye, les damos las gracias, un fuerte aplauso al trabajo de los profesores. Muchas gracias. A continuación vamos a escuchar la presentación de Daniel Rebolledo de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi. Su presentación se llama Resignificar el pasado, transformar el presente, lugares de memoria y sitios de conciencia como patrimonio aleccionador, el caso de Villa Grimaldi. Daniel es antropólogo de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, máster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental de la Universidad de Barcelona, diplomado en Derecho Indígena de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Universidad Indígena Intercultural, y doctorando en Diversidad, Subjetividad y Socialización de la Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED España. Actualmente es coordinador del área Museo de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todas y todos. Me interesa bastante que podamos dialogar, digamos, en esta presentación, así que creo que va a ser importante la conversación que se pueda dar después. Yo voy a compartir un poquito del trabajo que realizamos en Villa Grimaldi, reflexionar también acerca de los sitios de memoria, la labor que tienen en el contexto sociopolítico que estamos viviendo hoy, las funciones sociales que tienen con el territorio, y quería presentar una idea de un nuevo posible forma de poder concebir el patrimonio. Primero quiero contextualizar brevemente la historia de Villa Grimaldi. Bueno, la dictadura cívico-militar en Chile, la DINA se hace de un lugar en Peñalolén, que es una hectárea de terreno, que está ubicado un poco más arriba de Arrieta con Tobalaba, que anteriormente había funcionado como un restaurante, un lugar de encuentro que se llamaba Paraíso Villa Grimaldi. El dueño era Emilio Basalo, lo compra el año 64. Cuando se instaura la dictadura cívico-militar, ven con buenos ojos este espacio porque estaba cerca del aeródromo Tobalá, donde posteriormente sabemos de que se hicieron los vuelos a la muerte, estaba cerca del comando de telecomunicaciones del ejército, donde se gesta de alguna u otra forma el golpe, y era un lugar que había muy poca población, por lo cual ven con buenos ojos este espacio para poder poner un centro represivo, por lo cual presionan un poco a Emilio Basalo para la venta, ya que su hija participaba en un movimiento de izquierda, se hacen del lugar y ahí instauran lo que sería la Brigada de Inteligencia Metropolitana y digamos la DINA como tal. Sabemos de que en el periodo que funciona como DINA, que entre el año 74 y el 78 pasaron por Villa Grimaldi alrededor de 4.500 personas, de ellas hoy 241 son o detenidos, desaparecidos o ejecutados políticos. Bueno, después de su uso represivo, tuvo la DINA, después tuvo la CNI, tenemos un periodo que tenemos menos información, y lo importante para nosotros rescatar es que a finales de los años 80, principios de los 90, tanto los sobrevivientes del espacio como familiares de ellos, la gente que visitaba el territorio, que eran los vecinos, empiezan a levantar una lucha, una consigna de poder recuperar el espacio. Todo esto porque estaba la idea de que se iba a demoler para hacer un centro, un lugar habitacional. Querían construir casas, querían invisibilizar lo que había sucedido. Eso estaba vinculado a una empresa constructora que era familiar, digamos, una de las últimas personas que habían estado al mando de la CNI. Entonces es una gesta enteramente ciudadana. Se movilizan la comunidad local, como decía, los sobrevivientes, los familiares, esa iglesia que era más progresista en esa época, que estaba muy vinculada con los procesos que se estaban llevando a los territorios. Gente que estaba sensibilizada con el tema de los derechos humanos, la gente que también había vuelto del exilio, y empiezan a crear un movimiento bastante amplio y ecuménico que se llama Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Peñalolén y La Reina. Nosotros tenemos en el archivo incluso una carta que se manda en ese momento al ministro del Interior, bueno, primero al presidente, a Patricio Aylwin, pidiendo de alguna u otra forma recuperar el espacio para poder realizar una, digamos, recuperación simbólica y utilizarla para la educación en derechos humanos. Sin embargo, en esa primera intención no fue muy fructífera, por lo cual el Ejecutivo responde que se estaban llevando todos los esfuerzos en términos de reparación simbólica con el muro que se estaba construyendo en el cementerio general, y en ese momento no se encontraba a lo mejor factible poder recuperar otro tipo de espacio. Yo siempre destaco de que esta lucha que se da desde la sociedad civil no quedó ahí, ellos siguieron, digamos, demarcando el espacio, hicieron marchas, movilizaciones,
incluso saltaron sobre los muros para poder dar cuenta de la situación, cosa que finalmente lo logran. El año 10 de diciembre de 1994, por primera vez la sociedad civil entra a Villa Grimaldi después de su uso represivo, se hace parte del espacio, se conforma una corporación el año 96, que es la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, y el Parque por la Paz Villa Grimaldi abre por su primera vez sus puertas el 22 de marzo de 1997. Ahí podemos ver algunas fotografías de época. La primera era antes del proceso de recuperación, era los restos, los vestigios que habían quedado, digamos, de Villa Grimaldi. Lamentablemente, toda esta comunidad que había hecho esta movilización no alcanzó a detener la demolición sí efectivamente se hizo. Y bueno, ahí tenemos los vecinos subiendo estos grandes muros, marchas que se hacían, y bueno, esa foto corresponde al 10 de diciembre del 94, que es lo que se enfrentan, digamos, las personas que habían entrado al sitio por primera vez. Finalmente se construye el parque. Esto no estuvo ajeno a diferentes discusiones de qué poder hacer en el espacio. Habían personas que decían de que debían reconstruir los elementos originales en términos históricos, lo que había, digamos, del funcionamiento que había tenido la DINA en el lugar. Por otra parte, había otro grupo que decía de que a lo mejor se podría hacer una configuración simbólica sobre lo que quedaba, sobre los vestigios, haciéndolo dialogar con otros elementos. En este caso son elementos de vegetación, porque es un parque. Finalmente, esa última idea en la que se lleva a cabo, se hace la inauguración del Parque por la Paz Villa Grimaldi, que está construido a través de una concepción simbólica, arquitectónica. En esta fotografía aérea podemos ver incluso que conforma una especie de cruz, una X que demarca el espacio en el territorio. Esta cruz tiene un eje de la vida, que es donde uno ingresa actualmente a Villa Grimaldi, y termina en el muro donde están los nombres de las compañeras y compañeros que se les hace el homenaje porque son detenidos, desaparecidos, ejecutados políticos, y un eje de la muerte, que es un portón donde entraban los prisioneros en el año, digamos, bueno, cuando estaba la dictadura cívico-militar, y que termina en la torre, que es el último lugar donde ellos se veían con vida, el lugar que tenemos menor cantidad de testimonio porque la mayor cantidad de gente que pasó por ahí no sabemos su destino final. Villa Grimaldi actualmente tiene diferentes capas de memoria donde dialogan lo que son los vestigios, construcciones memoriales contemporáneas, los elementos vegetales que constituyen propiamente el parque, y bueno, y eso hace de que finalmente la forma de acercamiento que tienen los visitantes sea diferente a la de un centro de detención más convencional que no ha sido destruido, o bien a un mismo parque, ¿no? ¿Quiénes nos visitan? Nosotros no solamente nos consideramos un sitio de memoria, un sitio de conciencia, sino también un museo-sitio, porque nosotros resguardamos el patrimonio en el lugar donde ocurrieron estos hechos traumáticos. Un sitio de conciencia es un espacio que no solamente activa esta memoria histórica de la dictadura cívico-militar, contando la historia de lo que pasó ahí, sino también provoca diálogos contemporáneos en torno a las problemáticas en derechos humanos. O sea, nosotros siempre tenemos esa vinculación pasado-presente. Es una activación que está constantemente, digamos, en nuestro trabajo. Alrededor de 28.000 personas nos visitan anualmente. De esas 28.000 personas, la mitad se relaciona con actividades culturales y conmemorativas que se hacen en el sitio. Un cuarto de ellos son recorridos pedagógicos que se realizan en los colegios entre marzo y diciembre. Y bueno, y el otro cuarto corresponde a visitas autónomas que lo realizan, digamos, personas que están sensibles al tema, o turistas, o gente que viene, digamos, con un interés especial en visitarnos. El parque hoy tiene una serie de actividades, es un espacio abierto a las comunidades, un lugar que busca conectarse con el territorio y que tiene diversas funciones sociales. En la primera fotografía podemos ver un trabajo que se hace con niñeces. Estamos hablando que incluso el parque, digamos, el equipo de educación del parque hizo un libro que a través de una fábula puede contar a niños de enseñanza básica, digamos, a través de poder mostrar, digamos, unos pájaros que habitan un árbol que está en Villa Grimaldi, todo lo que es digamos, la idea del miedo al otro, la diversidad, la tolerancia, el respeto. Entonces son elementos que de alguna u otra forma se configuran según los rangos etarios para poder hablar en materia de derechos humanos. La segunda fotografía es una de las características principales de Villa Grimaldi, que es como un lugar de conmemoración y recuerdo. Nosotros no solamente tenemos esta fecha emblemática en el año, sino muchas veces vienen los mismos familiares a poder pedir un espacio para poder recordar a su familia, y bueno, y nosotros damos el lugar y el espacio y intencionamos que eso suceda. La tercera fotografía, un día del patrimonio cultural, donde hay una cantidad importante de visitas. Los últimos días del patrimonio, que bueno, han sido 2, hemos recibido en torno a 1.500 a 2.000 visitas.
Y bueno, aparte de nosotros tener visitas pedagógicas, hacer actividades culturales conmemorativas, tenemos un archivo oral testimonial que en este momento tiene 369 testimonios, 205 de ellos corresponden a entrevistas que se realizaron en perspectiva biográfica sobreviviente y gente que participó en el proceso de recuperación de Villa Grimaldi, pero también tenemos una serie de otros testimonios que se han recopilado de otros lugares similares a Villa Grimaldi, donde han ocurrido, digamos, violaciones a los derechos humanos en la dictadura cívico-militar. Y destacar también que en el marco de lo que fue el estallido social, el archivo oral de Villa Grimaldi también registró testimonios de personas que habían sido represaliadas durante las manifestaciones en el estallido hace unos años atrás. Como les mencionaba, Villa Grimaldi tiene una serie de funciones sociales. A mí me gustaría para esta presentación a lo mejor rescatar las que más se relacionan, digamos, con el trabajo, las que tienen mayor visibilización, que es la labor educativa, la labor conmemorativa, la de extensión cultural y la de reparación simbólica. A lo mejor después podríamos detallar un poco más, pero quería pararme en otro tema, que este patrimonio que yo le estaba hablando, que estoy tratando como de configurar, ¿no? Yo me baso en 3 experiencias que he tenido Villa Grimaldi en estos últimos años. El primero es una nota que dejó una estudiante de 17 años en nuestro libro de visitas, que voy a leer por si no se alcanza a leer ahí, que dice: vine por un paseo con nuestra profesora de filosofía y en mis 17 años de vida nunca había visto tanta tortura en un lugar territorialmente pequeño. Me hace pensar, ¿y si yo estuviese aquí, si yo hubiese estado aquí, o mi mamá? Es realmente fuerte pensar cómo la empatía es tan poca entre los seres humanos. Mi mamá me contó que una vez uno de los militares le rompió la cabeza a su muñeca. Es doloroso creer que alguien sea capaz de hacerle eso a una niña de 8 años solo porque su padre era comerciante. La historia es parte de todos, debe ser escuchada y dada a la luz. El otro situación que quiero presentar es esa fotografía que ustedes pueden ver ahí, donde hay un oso. Ese oso apareció con la foto de una víctima de la dictadura cívico-militar, una niña, Jimena, que tenía 10 años. Ella, en un contexto de violencia política durante la dictadura, en una jornada de protesta, recibe un impacto balístico estando en el balcón de su casa. Y bueno, nosotros cada 11 de septiembre ponemos la fotografía de, digamos, todas las víctimas de la dictadura en el parque. Y ese año, que me parece que fue el 2018-2019, apareció ese oso y nosotros no sabíamos por qué había un oso al lado de la fotografía el día posterior al 11 de septiembre. Y revisando las redes sociales nos dimos cuenta de que había una publicación del padre. Él decía que había visitado el sitio con una hija que tiene una edad muy similar a Jimena y que esa niña había empatizado con la historia y no quería dejarla sola. Entonces, como andaba con su oso, que era como su elemento más preciado, la dejó ahí. Y la otro pasaje que me gustaría poder como reseñar para poder hablar de este tipo de patrimonio particular es la última fotografía que fue ahora en la Noche de los Museos, que es un testimoniante, Miguel Montesino. Él es sobreviviente, digamos, de Villa Grimaldi, él estuvo en la torre una cantidad importante de tiempo, actualmente también es director de la corporación, y él siempre, cuando narra, digamos, su experiencia, hace presente de que él estuvo recluido con un niño de 15 años, o 16 años, que lo único que quería salir, lo único que quería hacer era salir del lugar porque sentía de que había arruinado las vacaciones de sus padres, porque en el momento que él lo tomaron preso iba a salir de vacaciones, y bueno, cuando él llegó ahí y rompió, digamos, ese panorama que tenía ya previsto, y con otra persona que era un hombre ya más mayor, que estaba, digamos, vestido como de eterno, él tenía una función como administrativa, ya estaba andrajoso y bueno, había manchas de sangre ya por todo lo que había tocado sufrir digamos, en Villa Grimaldi por el tiempo que había pasado. Sin embargo, siempre tenía una chaqueta que estaba muy bien conservada. Y en el lugar donde iba, él encontraba o un perno o un lugar donde poder colgarla. Incluso en lugares donde la reclusión eran celdas de 1 metro por 80 centímetros, él siempre trataba de poder resguardar su chaqueta. Y bueno, un día Miguel le dice, te está doliendo la espalda, tú me has dicho que te duele el coxis muchas veces, ¿por qué no tomas tu chaqueta, la envuelves y te hace una almohada para poder darte un poco más de comodidad en las condiciones que nosotros estamos? Y esta persona le dice que no, porque era la única chaqueta que él tenía para que cuando saliera pudiera ir a buscar de nuevo trabajo. Lamentablemente, cuando sale Miguel del lugar, trata de buscarlo en todos otros sitios, digamos, de tortura, porque, bueno, convengamos de que estaban en Villa Grimaldi y después pasaban a otros lugares antes de salir en libertad, y nunca más lo encuentra hasta que aparecen sus nombres en la lista de los 119 y todos sabemos de que finalmente fueron, digamos, asesinados y aparecieron en este montaje.
¿Qué quiero presentar con eso? Quiero presentar la idea de un nuevo patrimonio, una nueva forma de conseguir el patrimonio, que es un patrimonio aleccionador. Un patrimonio que no te puede dejar indemne después de que lo visitas. Un patrimonio que se activaría con esta idea de empatía crítica. Tener, digamos, una carga emocional, poder reconocer e empatizar con una realidad. En ese sentido, uno tiene que identificarse o tiene que reconocer, digamos, el sufrimiento del otro, después lo internaliza y tiene una posición ética moral, donde tiene la posibilidad de poder desarrollarlo y poner una posición, digamos, con respecto, y después un proceso de autorregulación, o sea, como después lo que yo aprendo, doy cuenta, digamos, de ello y trato de que las cosas que hagan vayan, digamos, en función de lo que yo aprendí. Y creo que eso se da en pocos espacios, y creo que en este espacio sí se da, como en otros lugares que también tienen las posibilidades de poder crear esta sinergia, donde no solamente se da cuenta de la historia y se valora en términos de identidad o de pertenencia, sino también se puede ir un poquito más allá y se puede, digamos, reconocer ciertas realidades a través de la misma experiencia y crear un aprendizaje significativo a partir de esta empatía, una empatía crítica, que no es como una empatía romántica, más bien decir, ¿sabes qué? Reconozco lo que te hicieron y lo siento, sino poder internalizarlo y volver al punto de poder ser parte, digamos, de tu formación. Y bueno, lo que me faltó mencionar, que claro, cuando Miguel cuenta eso, y lo cuenta especialmente en la noche en los museos del día anterior, la gente cuando terminó la visita, todos les pedía un abrazo. Yo siempre pensé que era como cargar de nuevo la energía, porque él se agota cuando habla de esto y está bastante como complicado con poder volver y volver a contar lo que le había tocado, pero él es la voz de los sin voz. Y creo que ese reconocimiento que tiene la gente que lo escucha y puede valorar lo que él le pasó, le sirve también para poder seguir contándolo, en la medida de que es finalmente lo que él lo motiva a poder seguir estar vinculado a un espacio que le sufrió tanto dolor en algún momento. Eso es mi presentación. Me gustaría que después pudiéramos discutir estos conceptos, pudiéramos conversar acerca de ellos. Muchas gracias, Daniel. Queremos invitar ahora a que presente Juan Jiménez del Museo de Santiago Casa Colorada, una presentación que se titula Los museos no son neutrales, el desafío de tratar contenidos y generar reflexiones sobre la historia de la ciudad. Juan es licenciado en Historia de la Universidad de Chile y ha orientado sus investigaciones transitando entre la historia urbana y la historia ambiental de Chile Central. Le damos paso a su presentación. Bueno, primero gracias por la invitación. Se agradece que se generen estos espacios, el trabajo que implica, así que muy agradecido. Claro, ese es el nombre de la presentación y tiene que ver mucho con lo que han estado exponiendo los que me antecedieron, en el sentido de que no hay que dejar de hablar de las cosas que hay que hablar. En cuanto a contenidos, en cuanto a lineamientos éticos, y a veces los museos, por un tema de conveniencia, prefieren estacionarse en posturas muy cómodas que finalmente no molestan a nadie, pero tampoco impactan ni generan un cambio relevante en ningún sentido. Y el museo, cuando hizo su renovación de los contenidos y de los dispositivos museográficos, que de lo que voy a hablar ahora, tenía como lineamiento el que se convirtiera en un espacio vivo, capaz de generar cambios en las personas. Primero, y algo que no está explicitado en la presentación, pero lo voy a expresar ahora por la pertinencia que tiene que ver con lo que está presente, es que el museo se pensó siempre la Casa Colorada como un espacio de educación complementario. Teniendo eso como lineamiento, tanto los contenidos como los dispositivos al interior de las salas, la museografía, se trabajaron para seguir insistiendo en ese objetivo, que el museo se validara como un espacio de educación complementario. Y por eso a lo largo de todo el recorrido se pensaron múltiples elementos que tienen la capacidad o pueden utilizarse para iniciar procesos de enseñanza-aprendizaje. Acá quise expresar de inmediato de lo que voy a hablar ahora, que es lo primero, que son las convicciones y reflexiones que orientan la construcción del relato del museo, y la segunda parte, que tiene que ver con el deber de representar tanto el relato como los dispositivos museográficos, una selección que debe ser lo más amplia e integral posible, sin marginar a ningún trato de la sociedad, que es de lo que voy a hablar más en extenso en las siguientes diapositivas. Muy breve,
el contexto de la Casa Colorada, estuvo cerrado 15 años, tuvo su reapertura recién en septiembre del año pasado. La restauración propiamente tal, el trabajo de restauración se dio entre octubre del 2020 y agosto del 2024. Bueno, y dentro de las batallas que se tuvieron que dar fue consagrar y que se estableciera y se persistiera en que el espacio siguiera teniendo un uso cultural como museo. Estas son unas perspectivas que tuvimos unas fotografías con dron de cuando se está todavía desarrollando el proceso de restauración, por eso se puede ver el cierre, se puede ver también la estructura de la Casa Colorada, la fachada hacia Merced, con una altura de 2 pisos y la estructura en torno a un patio central. Esto también es otra vista aérea que insiste en mostrar la estructura de la Casa Colorada, los trabajos de restauración que se ejecutaron entre el 2020 y el 2024. Y a propósito para comenzar a insistir en cómo se trataron los nuevos contenidos de la Casa Colorada, una sala nueva que es una sala que habla del inmueble patrimonial, Casa Colorada, de cómo la historia de la Casa Colorada está vinculada con la historia de la ciudad y por lo tanto los procesos que ocurren en la ciudad terminan afectando los distintos usos que tiene la casa a lo largo del tiempo. Y también con esta nueva sala y entregando esa perspectiva de cómo abordar la historia de la Casa Colorada, señalar algo que quizás algunos visitantes antiguos echan de menos, pero que nosotros no vamos a replicar hacia el futuro, es que la Casa Colorada como inmueble patrimonial tiene una historia en sí misma. En ese sentido, el que la mandó a construir Mateo Vittorio Zambrano se convierte para nosotros y para la historia larga de la casa solo en una circunstancia marginal dentro de la historia larga de la casa, que permite explicar, claro, por qué tuvo la envergadura que tuvo en el periodo original, en la etapa inicial, pero después la historia de la Casa Colorada se desprende de la historia de Mateo Vittorio Zambrano, por lo tanto nosotros no hablamos de este personaje ni de su biografía, sino que hablamos de la historia de la casa en esa sala y cómo está, insisto, conectada con la evolución de la ciudad de Santiago. De hecho, hay una situación que se daba mucho, que era una cierta perspectiva bastante elitista, que hablaba de un periodo de la historia de la casa, que era la historia de la casa en el siglo XX, como con mucho desdén, porque es cuando pierde su carácter aristocrático y se convierte en una galería comercial. Pero para nosotros esa etapa de la historia de la casa es súper interesante porque permite que la casa deje de ser hermética por los habitantes de la ciudad y se termine vinculando desde el punto de vista de los usos y desde el punto de vista emotivo con todos los habitantes de la ciudad. En el periodo de galería comercial había distintos boliches en el interior de la casa, bares, restaurantes, sastrerías, etc. Por lo tanto, ese periodo que en la literatura que nosotros estudiamos para construir la historia de la casa se miraba con mucho desdén, a nosotros nos parecía el periodo más interesante, el más rico, que generó más vínculos de la casa con los habitantes de Santiago. Bueno, y un paréntesis antes de continuar con la presentación y que tiene que ver mucho con las ideas profundas que orientan el trabajo de muchas de las personas que están acá presentes, es que son esas cosas invisibles que estremecen todo y que explican el trabajo que uno hace en distintos espacios. Y es que las reflexiones que tiene uno como investigador al abordar el tema de la historia. Finalmente uno se da cuenta que cuando entra a estudiar historia no tiene muy claro qué es la historia, por qué la investiga, pero es después de los 30, los 40 años cuando uno logra o tiene la capacidad de generar, en mi caso personal por lo menos, algunas reflexiones y es entender que si hay algo como esencial, y puede que no alcance a tratar toda la presentación, pero por eso lo puse al principio, si hay algo esencial al estudiar historia es entender que la historia es esperanza. ¿Por qué? Porque al estudiar la historia estamos viendo y estamos constatando que en los siglos anteriores todo estuvo cambiando constantemente. Por lo tanto, cualquier situación o cualquier estructura que esté existiendo y que esté siendo especialmente opresiva en una población en algún momento necesariamente va a cambiar. Todo va a cambiar. En algunos momentos o en algunos periodos para mal, en algunos momentos para bien, pero todo necesariamente va a cambiar. Por lo tanto, estudiar historia es apropiarse de esa esperanza que todo va a cambiar a lo largo del tiempo. Bueno, ahí le exponía lo que les comentaba, que incluso una hegemonía cultural y social, la más alienante o la más ambientalmente devastadora, también termina derrumbándose. Acá puse una serie que, a propósito que esto está, el mainstream o los productos culturales audiovisuales están muy conectados con la situación que está ocurriendo en Estados Unidos en la actualidad. Entonces,
Hay una serie que estuvo como muy en boga en los últimos meses, que es Andor, que está ambientada en el universo de Star Wars, y que, claro, sitúa la trama desde el punto de vista de la rebelión. Entonces hay una serie de personajes, pero hay uno muy particular que no tiene ningún poder, no tiene ninguna injerencia, no es un guerrero, nada, pero que redacta un manifiesto y parte una línea muy interesante dentro de ese manifiesto, que como que orienta todo el trabajo que hace la rebelión. Es una línea que dice: recuerda que la frontera de la rebelión está en todas partes, incluso el acto más mínimo de insurrección hace avanzar nuestras líneas. Entonces es como que da a entender que incluso los actos más aislados, pero que tienen que ver con la defensa de una ética, con la defensa de unos valores, con la defensa de enfrentar discursos de odio en cualquier parte, por muy aislados que uno lo sienta, están trabajando y se están sumando entre sí para que la frontera de lo posible siempre esté avanzando hacia algún lugar. Y bueno, cerrando ese paréntesis, como les decía, las convicciones y reflexiones que orientaron la construcción del relato del museo. Antes de todo, antes de la restauración, antes del trabajo museográfico, antes de diseñar las salas de exposición, lo primero que hizo el museo como institución, antes de contactar con cualquier iniciativa para hacer las transformaciones, fue la construcción de un marco teórico. Y en ese marco teórico lo fundamental era entender la ciudad como una construcción colectiva. Nuevamente, la construcción o la definición de ese postulado decía en oposición a cómo se entendía la historia de la ciudad antes de la renovación museográfica, que era entender que la ciudad y su historia estaba definida solo por prohombres, solo por especialistas, solo por los fundadores de la ciudad, o solo por los políticos, las autoridades, los urbanistas, los arquitectos, y no entender que todo el tejido urbano, toda la historia de la ciudad, se ha construido constantemente de manera colectiva, desde el momento mismo de la fundación, incluso antes, hasta la actualidad. Entonces esa era como una idea de esfuerzo que queríamos sostener dentro del marco teórico, la ciudad como una construcción colectiva. Otra variable es entender que la historia de la ciudad, desde el siglo XX en adelante sobre todo, tiene una escala metropolitana. Y esto también, nuevamente, como oposición a unas posturas más restrictivas que querían que el relato se adecuara a una situación administrativa particular que tiene el museo, que es de propiedad municipal. Entonces querían que el relato se acotara a los límites actuales de la Comuna de Santiago, no entendiendo que la ciudad como el fenómeno escapa a límites administrativos y ya, como señalo ahí, por lo menos ya desde el principio del siglo XX tiene una escala metropolitana. Pero ya desde antes del siglo XX, la ciudad como fenómeno, como estructura, como ente, ya estaba vinculado con circuitos económicos, sociales, de intercambio de personas, de productos, que escapan los límites de la cuenca de Santiago. Entonces, restringir la ciudad a unos límites administrativos tan arbitrarios como los de la Comuna de Santiago actual no venía al caso, y por eso insistimos dentro de la construcción del marco teórico de entender como la ciudad como un fenómeno de escala metropolitana. Y bueno, insistiendo en el tema de cómo tratar los contenidos, entender el sentido correcto y la dirección de los procesos. Muchas veces se pensaba como una historia, se leía la historia de la ciudad como una evolución lineal, sin conflictos, sin tensiones. Finalmente, lo que nosotros quisimos reflejar en los contenidos es que cada cambio que se ha dado en la historia de la ciudad responde a presiones y a tensiones que su población ha implementado, ha desplegado en algunos momentos, que han hecho que la ciudad evolucione y se oriente de una determinada manera. Esta situación es especialmente evidente cuando nosotros en la sala del siglo XX abordamos el tema de la cuestión social y cómo es la emergencia de los sectores populares como un actor político, como un actor social relevante, los que orientan cómo el Estado responde a esas demandas y a esa presión. Entonces no es que las autoridades vayan entregando ciertas cosas y la población se vaya acomodando de eso, sino que hay que entenderlo al revés. Es la población la que constantemente presiona, define, orienta, y es el Estado el que, respondiendo a esas tensiones y esas presiones, fue abordando el tema de la vivienda social, abordando el tema de los servicios básicos, pero ese es el orden de los factores. Una presión social que hace que ciertas autoridades y ciertas instituciones respondan a esa presión. Bueno, si entendemos la ciudad como un fenómeno colectivo, ¿quiénes tenían que estar representados? Y la respuesta era tratar de que el relato y la narración de la historia de la ciudad fuera lo más inclusiva posible. Por lo tanto, nosotros entendimos, y era una situación que tenía que corregirse y reflejarse en la museografía,
corrigiendo la situación que existía en la museografía anterior, en que había muchas ausencias. Entonces la historia de la ciudad debe considerar a todos los estratos sociales. No puede ser una historia de la élite, que eso ocurre en muchos museos históricos, que es porque quizás, y uno empieza a especular como de alguna manera perdonando la situación, que es que como los sectores más acomodados a lo largo de la historia son los que tienen la mayor capacidad de generar restos materiales, finalmente eso hace que los museos aborden desde esas materialidades la historia, dejando excluidos a aquellos que no generaron restos materiales. Pero resulta que ese sesgo, porque tiene que ver con la evidencia material, no era el caso, sobre todo en el siglo XIX y el siglo XX, donde ya los sectores populares tienen la capacidad de generar su propio relato, generar sus propios registros materiales, Entonces no era el caso que esa situación como de dejar a los sectores populares marginados del relato se siguiera replicando. También a las mujeres, y eso también poniendo atención en el sentido de que no como un elemento al margen, no como una anécdota, sino como la mitad históricamente marginada del relato histórico, integrar a las mujeres dentro de la historia de la ciudad. También a los pueblos indígenas, porque se pensaba o se piensa que la historia de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, como que quedó limitada al periodo prehispánico, como que en el periodo colonial como que no existían, como que desaparecieron, cuando siento que estaban totalmente potentes y con su propia identidad cultural dentro del tejido de la ciudad de Santiago, y eso también se proyectó incluso hasta el siglo XIX y hasta el siglo XX, por lo tanto no venía el caso tampoco que quedaran marginados dentro de la historia de la ciudad. Y ya creo que va a ir al final, en los siglos XIX y XX, la entrada de los sectores populares, que era lo que decía como un actor relevante en cómo la ciudad se desarrolla desde ahí en adelante. Bueno, esto también nos parecía súper relevante y es un contenido que se trata en la sala del siglo XX, que nos trae muchos problemas porque como que primero, algunos, no, a ver, tengo que ser igual, es un porcentaje muy pequeño de los visitantes del museo que les hace mucho ruido, y a los otros no, pero hay un porcentaje muy estridente que les hace mucho ruido que nosotros siquiera hablemos de la dictadura, ni siquiera poniendo en la museografía y en los textos ningún juicio de valor. Hablamos de la dictadura, hablamos de que la dictadura ocurrió, hablamos de que la dictadura tuvo un impacto en cómo la ciudad evolucionó durante ese periodo y de ahí en adelante. Y como eso pasó y eso sucedió, nos parecía totalmente pertinente en una sala que aborda el siglo XX de la historia de la ciudad, que eso queda reflejado en los contenidos, queda reflejado en los contenidos en texto y en dos microdocumentales que están distribuidos en esa sala. Y esto tiene que ver con el tema de que hay que decir las cosas, hay que hablar las cosas. Por mucho a nosotros que nos generó problemas, siendo que el museo es municipal, que cuando se desarrolló el proyecto museográfico había una administración de un signo político que era reacia que nosotros siquiera habláramos del tema, se hizo, se insistió, se justificó, se argumentó, se peleó y se zanjó en que eso tenía que ser así. Y eso sigue generando debate, pero eso nos encanta, que haya un dispositivo museográfico que genere instancias de debate y de reflexión. No rehuimos de esas situaciones. Pero también hablar, por ejemplo, de lo que comentaba de que la ciudad cuando se funda, la ciudad hispana se funda, se inserta en un tejido social preexistente, y por eso a nosotros nos parecía que era sumamente pertinente en el museo que habla de la historia de la ciudad hablar del periodo prehispánico, hablar de las poblaciones indígenas, y por lo tanto hay distintos positivos como estos microdiogramas que hablan de distintas situaciones que ocurrían antes de la fundación misma de la ciudad. Sobre hablar sobre acontecimientos o sucesos poco tratados en la historia, pero que era necesariamente, para nosotros nos resultaba necesario tratar en la museografía, hablar del primer encuentro entre Valdivia y los caciques del Valle del Mapocho, que es un encuentro o una instancia previa a la fundación de la ciudad, una instancia de entendimiento entre españoles e indígenas que sucedió justamente en este sector, en el barrio de La Chimba, y que fue previo, como les digo, a la fundación de la ciudad. Hablar también en la sala del siglo XVIII de la Avenida Grande de junio de 1783, de la historia de Sortaez de San Joaquín, también está reflejado en la museografía. Hablar de procesos del siglo XIX, como son la transformación del Cerro Santa Lucía, pero no concentrándose en la visión de la elite, sino que en la visión de los sectores populares que se involucraron en la construcción de estas grandes obras de transformación de la ciudad de fines del siglo XIX.
hablar, como les decía, de cómo la dictadura impactó en cómo la ciudad evolucionó en ese periodo y de ahí en adelante con lo que tiene que ver con el proceso de erradicaciones, y que la segregación no es algo aleatorio, sino que fue algo dirigido, definido desde el gobierno de la época. Bueno, y acá insistir en las variables que influyeron en la construcción de la museografía, el diálogo entre la antigua museografía y la nueva. No se eliminaron todos los elementos de la museografía antigua y algunos tienen un valor patrimonial, como son los dioramas de Serra-Ictú. El diálogo entre lo análogo y lo digital, que fue una experiencia pertinente, y aquí también me voy a avanzar un poco para hablar sobre cómo se construye el relato, sobre cómo se construye y cómo se redacta el relato también. A nosotros nos parecía que la redacción de cada párrafo del relato museográfico nos resistimos empecinadamente a caer en un relato pedante que marcara una distancia entre la institución, entre cómo se entrega y los visitantes. En ese sentido nos hacía sentido un verso de una canción de Los Prisioneros que dice que a otros les enseñaron secretos que a ti no, a otros dieron de verdad esa cosa llamada educación. Entonces a nosotros nos concentramos que el relato fuera lo más accesible posible para todos los niveles educativos que poseyeran los visitantes del museo, para niños, jóvenes y adultos, para visitantes nacionales y extranjeros. Lo que más nos preocupaba era no generar esa distancia. Y atendiendo a que me queda poquito tiempo, voy a tratar de cerrar sobre el tema de quiénes tienen que ir representados. Voy a cerrar con un tema específico que tiene que ver sobre el tema de la representación, de cómo se representan los eventos históricos dentro de un museo, dentro de una museografía, que no es algo inocente cuando se representan eventos históricos en los museos. Como les decía, un elemento de la museografía anterior que sigue permaneciendo en la Casa Colorada son los dioramas de Serra-Ictú. Muchos dioramas además están instalados en distintas estaciones de metro. Este diorama de acá está en la estación El Salvador, del Hospital Salvador, que muestra la expedición de Diego de Almagro, camino hacia Chile. Además de los dioramas antiguos, nosotros para la renovación del museo le encargamos a Serra-Ictú 2 dioramas nuevos. Entre esos uno de los que presenté, que era el encuentro de Valdivia con los caciques. Es fundamental para cualquier artista, en este caso Serra-Ictú, el marco teórico y los fundamentos o el dossier de documentos que se le entregan para que él desarrolle la obra. Para el caso de los elementos de los dioramas nuevos fue una cuestión bien investigada para que él creara una escena lo más fiel posible a la situación que se estaba representando. Pero en el caso de los dioramas que se construyeron en la década del 70 y 80, tienen un sesgo muy marcado todavía, que es representar a la población indígena en una situación de mucha asimetría y mucho desmedro, siendo que en las mismas expresiones de Almagro y de Valdivia, la población indígena que venía desde el Perú acompañando las expediciones tuvo un rol protagónico. Eran más numéricamente, eran los que conocían el territorio y por lo tanto los españoles eran como el vagón de cola de estas expediciones. Pero siempre se les representa como una situación muy gallarda, de mucha autoridad, y en este diorama que está en la estación del Hospital del Salvador, se sigue representando esa situación como de opresión, de sumisión, esa es la palabra. Que en ese caso, en esas expediciones no fue así. Pero en la medida que eso se representa así, se transmite ese relato y se absorbe ese relato y se continúa insistiendo en ese relato a lo largo del tiempo. Por lo tanto, cómo se representan los hechos en una museografía es muy importante que el marco teórico que lo sostiene sea lo más fiel posible a las investigaciones más actualizadas. Eso, disculpen no alcancé, pero espero haber entregado lo mejor posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno. Sí, claro. O si quieres, a lo mejor podemos rotar con los chicos para que quede más cerca de la pantalla para poder ver. Gracias. Y terminamos esta mesa con la presentación de Natalia González del Archivo Nacional. Su presentación se titula Usos de documentos para una educación en derechos humanos, presentación del cuaderno pedagógico. Natalia González Montaner es profesora y licenciada en Historia y Geografía, diplomada en Didáctica de la Historia y las Ciencias Sociales, Museos y Museología,
patrimonio cultural y archivística. Con un amplio conocimiento en educación, se ha desempeñado como docente en aula, mediador en museo y archivo. Además, ha realizado múltiples materiales didácticos, guiones educativos y talleres. En la actualidad se desempeña como profesora, profesional del Archivo Nacional de la Memoria del Archivo Nacional. Hola, no se escucha. Bueno, muchas gracias por la invitación y por usted estar acá con este calor que nos tiene a todos medio con sueño. El día de hoy voy a presentar este cuaderno pedagógico que hicimos el año 2024, casi a un año, como en diciembre del 2024, en el cual queríamos trabajar la temática de los derechos humanos, pero circunscrito en el periodo de la dictadura civil-militar, ver el tema de las violaciones a los derechos humanos, pero también las múltiples resistencias y luchas que dieron organizaciones, mujeres, pobladores, etcétera, y ver cómo se podía reflexionar en torno a ello a través de documentos de archivo. Porque yo trabajo en el Archivo Nacional, entonces ahí lo que conservamos son los documentos de archivo, y este material está destinado para estudiantes de enseñanza media, entonces es un libro pedagógico para el profesor, cómo trabajar en distintas asignaturas con los estudiantes. Entonces, eso se trata la presentación. Entonces, un breve contexto, porque aquí habemos distintas miradas de museos, sitio de memoria, etc. El Archivo Nacional, no sé si lo conocen, pero es una institución que cumple 98 años. En Santiago hay 2 sedes, una que está al lado de la Biblioteca Nacional y otra está en Matucana, pero es una institución del Estado, que eso es importante porque los documentos que ahí se conservan es de acceso público, ¿ya? Es nacional, hay ahora se está implementando una ley que tiene que ver un archivo regional en cada región, y es una institución patrimonial que resguarda el patrimonio documental de la nación. Y a través de sus funciones, como que resume más o menos como las principales funciones que realiza el Archivo Nacional, que es una institución que reúne los documentos de archivo, porque hay una ley muy antigua de 1929 que obliga a las instituciones del Estado, ministerios, gobernaciones, etcétera, a transferir los documentos al Archivo Nacional después de que pasan su fase activa para que tengan una conservación permanente. Ojalá, o sea, está desde el documento de Pedro Valdivia y ojalá que duren muchos siglos más. Después, la segunda palabra de la misión es organizarlos, porque es importante que cuando uno va a buscar el documento pueda encontrarlo. Entonces se organiza, se describe, hay un proceso de conservación y de restauración para que pueda tener acceso al público y la puesta en valor. Ya, entonces, este cuaderno pedagógico está como en la última fase de la cadena de procesos del Archivo Nacional, que es la puesta en valor de los documentos de archivo, en específico, archivos de derechos humanos. ¿Ya? Entonces, aquí puse un mapita para que vean la envergadura de documentos que tenemos, que yo les digo que hay una ley que recibe documentos, pero también se reciben por donaciones y por compra. ¿Ya? El grueso, sí, es, como está esta ley, el grueso son documentos del Estado. Entonces, hay una mirada estatal, y ya sabemos qué significa eso, pero también hay otro porcentaje de documentos de personas y de organizaciones. ¿Ya? Nosotros medimos esto en metros lineales, que son lo que miden las bandejas estas de documentos. Tenemos actualmente 40.000 metros lineales de documentos, que equivale a 40 kilómetros de estas bandejas de documentación, que es lo que equivale como del centro hasta Talagante, ¿ya? Y sigue creciendo, ¿ya? Pero como les digo, principalmente son documentos del Estado. Entonces quisimos hacer este libro en el marco de los 50 años del golpe. Entonces hicimos un proyecto donde nos llegó plata para hacer distintos productos culturales. Se hizo una exposición, se hizo un seminario internacional, un conversatorio de educación. Se hizo una descripción participativa con organizaciones de derechos humanos para ver cómo describíamos esos documentos, porque al final, cuando uno va al catálogo, uno busca palabras claves y todo eso es una construcción. Entonces queríamos ver participativamente con las organizaciones de derechos humanos, hicimos una selección de documentos y trabajamos con ellos este tipo de descripción. Y el último producto que salió no el año de los 50 años del golpe, sino al siguiente, fue este cuaderno, ¿ya?
¿cuáles son los archivos de derechos humanos que nos interesan visibilizar en el ámbito educativo en este caso? Entonces, no hay una definición única para catalogar qué son los archivos de derechos humanos. Y eso es importante para ver qué visibilizamos, en qué tomamos en cuenta y qué no, ¿ya? Entonces, hay una primera definición que alude que son los acervos documentales producidos por instituciones represivas de los estados dictatoriales, ¿ya? Entonces, en el marco de sus funciones, porque los archivos se van produciendo en el marco de lo que uno produce y hace durante la vida, tanto persona, organización, no sé, ustedes como corporación, en los colegios, uno va produciendo archivos. Entonces, esta primera definición se denomina los archivos de la represión. Entonces, ahí puse, por ejemplo, los documentos que generó la DINA en su accionar represivo, los de la CNI, que no tenemos acceso público a ellos, porque hay una ley de 1989 que exceptúa a las instituciones de defensa, Fuerzas Armadas, Orden y Seguridad, a transferir al Archivo Nacional y permite su eliminación. Es una ley que tiene un artículo único, entonces tenemos todo menos eso. Pero, por ejemplo, tenemos dentro de esta categoría el archivo de Colonia Dignidad, que es el único archivo represivo de acceso público, que tiene varias secciones, pero una de ellas, por ejemplo, ahí esas cajitas, son 48.000 fichas de inteligencia, ya de seguimiento de personas. Y ahora estamos en un proceso de digitalización de ello. En segundo lugar, hay otra definición un poco más amplia que involucra este primer conjunto documental, pero sitúa a los archivos llamados de la resistencia. Son todos los generados por los organizaciones civiles que lucharon contra la dictadura, organizaciones de derechos humanos, como aquí el compañero. Entonces, por ejemplo, aquí puse algunas agrupaciones familiares de detenidos desaparecidos, de ejecutados políticos, etc. Y los que albergamos nosotros son estos que están con color: Comisión Chilena de Derechos Humanos, el Fondo Personal de Orlando Letelier, Fondo de Organizaciones Sociales, y ahí están algunos de los documentos que ellos hacían, como boletines, pancartas, panfletos, manuscritos, actas de reuniones, etcétera, etcétera, etcétera. No, nosotros tenemos solo esto, pero qué bueno que me lo mencionaste, porque este tipo de definición, los archivos de resistencia, también involucran a los archivos que surgieron de las comisiones de verdad, como el RET y el Valech, pero no lo tenemos nosotros. Y en tercer lugar, es una definición aún más amplia, que es la que tomamos nosotros, que se dice que todos los archivos pueden ser archivos de derechos humanos. Incluso nosotros le llamamos estos archivos administrativos, que son los de Ministerio, Servicios Públicos, Intendencia, que son resoluciones, informes, etcétera, que pareciera no serlo, pero ahí se puede visibilizar todo el engranaje burocrático de la dictadura a través de las resoluciones. Por ejemplo, esta de al medio es una resolución de expulsión del país de como 97 personas, u otros tipos de cosas, pero generalmente vienen como con expedientes, y dentro del expediente vienen antecedentes que incluso vienen de la CNI, de la DINA, o también de personas comunes y corrientes, que por ejemplo ahí ese es una caluga que se le llamaba, que era como el antecedente que demuestra que esa persona iba a una reunión clandestina, entonces como el antecedente que justifica eso. ¿Ya? Entonces incluso en estos que uno podría decir, no, son puros decretos, también podemos encontrar. ¿Ya? Entonces este material didáctico utiliza esa diversidad de documentación. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la relevancia de los archivos de derechos humanos? La documentación reunida en diferentes tipos de archivos de derechos humanos sirve en el presente para reconstruir parte de la verdad sobre lo sucedido en el periodo de la dictadura, porque ofrece evidencia y huellas de lo que pasó, incluso de manos del mismo Estado represivo, ¿ya? Sobre todo en este contexto de negacionismo que conocemos hoy en día, ahí son evidencias y huellas y voces de distintas personas, instituciones, organizaciones de ese periodo del país. Entonces son esenciales también como elementos de prueba y evidencia. De hecho, hay muchos jueces que vienen a nosotros a buscar documentación para hacer los juicios, elementos probatorios.
Por último, estos fondos documentales pueden generar acciones pedagógicas sobre temáticas de derechos humanos, posibilitando la reconstrucción de memorias lastimadas de parte de las víctimas y sobrevivientes y dar a conocer y tomar conciencia sobre hechos ocurridos en el pasado por parte de la sociedad. Los archivos y el trabajo con ellos en la educación formal y no formal contribuyen a una sociedad más democrática a través del deber de recordar para la no repetición. Así lo expresa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dice, abre comillas, el conocimiento de un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y por ello se debe conservar adoptando medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al Estado para preservar los archivos y otras pruebas relativas a las violaciones de derechos humanos para facilitar el conocimiento de tales violaciones. Estas medidas deben estar encaminadas a preservar del olvido la memoria colectiva y en particular evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas. ¿Ya? Bueno, este cuaderno, Archivos para una educación en derechos humanos, aborda lo que se ha denominado historias difíciles o temas controversiales relativos a la historia del tiempo presente o cercano que están permanentemente abiertos y en reelaboración. Estos temas han sido bien complejos de abordar en los colegios. De hecho, nosotros hemos realizado varios materiales que han tenido buena llegada con los profesores y los estudiantes, pero no así, por ejemplo, en los equipos directivos, que muchas veces ni siquiera podemos mostrar el material porque hay reticencias, un tema todavía abierto en la sociedad. Pero es necesario tratarlos de una manera efectiva y afectiva, contribuyendo a la construcción de una sociedad más informada, consciente, aportando a la formación de sujetos y sujetas empoderados. O sea, los estudiantes no como alumnos, sino como sujetos de derechos, capaces de comprender su comunidad y territorio y los problemas que le afligen a la sociedad actual, siendo a la vez críticos y propositivos, contribuyendo de esta manera a la formación de una ciudadanía crítica y propositiva. Bueno, aquí puse algunos lineamientos didácticos que guían los ejercicios pedagógicos que están acá, que es el trabajo con los documentos de archivo, como les decía, el reconocimiento de las emociones y de los afectos como un elemento importante para trabajar estas materias, y de hecho en los ejercicios que se proponen está como la división clásica de inicio, desarrollo y cierre, pero el inicio y cierre siempre se trabaja como con un mapa de emociones, qué sentiste al ver estos documentos, cómo te sentiste con el trabajo de tus compañeros. También la vinculación del pasado con el presente, o sea, no solamente mostrar este material como un conocimiento añejo del pasado que no tiene nada que ver con lo que nos pasa en la actualidad, con el territorio, con lo que uno vivió, porque siempre se dice que los estudiantes no vivieron esa época, pero sí vienen con la historia de su familia, de su barrio, etcétera, detrás. Entonces, tiene que ser también como con esta mirada como crítica del presente, tomando en cuenta como los elementos del pasado. Bueno, como les decía, los estudiantes como sujetos de derechos y por lo tanto tiene que haber metodologías y técnicas participativas para que provoquemos eso. O sea, trabajos grupales, reflexivos, con crítica de fuentes, poner los distintos tipos de fuentes, etcétera, etcétera, etcétera. El cuaderno. Bueno, como les decía, este cuaderno nace de este proyecto que surgió de los 50 años del golpe de Estado y es producto también de una de las líneas que trabajó el Archivo Nacional, que es confeccionar material pedagógico que visibilice los documentos que están en el Archivo Nacional y también con una mirada de derechos humanos, que en este caso lo hicimos para la época de la dictadura, pero también aquí hay otros que se pueden descargar desde la página web, al igual que esos 40 kilómetros de documentos. No está todo digitalizado, es un espacio muy corto, pero se puede entrar a un catálogo donde se puede ver las referencias de cada documento y si hay algunos digitalizados, otros no, pero también está la posibilidad de ir o descargarlo. Bueno, la estructura del cuaderno pedagógico, bueno, como les decía, está enfocado para estudiantes de enseñanza media y sus profesores, y la idea es que no solo la dictadura se pase en la asignatura de historia, sino que pueda abarcar distintas asignaturas. Entonces se plantean 4 ejercicios pedagógicos que están en esas asignaturas: historia, educación ciudadana, artes visuales, lenguaje y literatura, pero también tiene su relación interdisciplinar con otras asignaturas que también podrían tener relación por el currículum.
la primera parte del cuaderno es lo que estábamos hablando de cuál es la función de los archivos, cuál es el vínculo entre archivos y derechos humanos, entre la educación para derechos humanos, la pedagogía de la memoria, etc. Y sugerencias didácticas para abordar este tipo de materiales en el aula. La segunda parte vienen estos 4 ejercicios que duran 2 clases cada uno, son propuestas que también se pueden amoldar, etc. Y la parte 3, el dossier con documentos que se pueden descargar de la página web o se pueden imprimir. Entonces, el primero de ellos es este ejercicio, Tu memoria en 100 palabras, que tiene que ver con lenguaje y literatura, que es como lo que sale aquí en Santiago en 100 palabras. Entonces, a raíz de eso, se trata el tema de derechos humanos, memorias, crímenes de Estado y democracia, en 2 clases a través de distintos documentos, uno del acervo del Archivo Nacional, por ejemplo, ahí está Letras de Emergencia, que es un boletín de la FECH, y esta fotografía que es manifestación de familiares de detenidos desaparecidos. Nosotros quisimos integrar distintos soportes de documentos de archivo, no solamente documentación en papel, que es lo que más tenemos, también fotografías, audio y otras cosas que no tenemos en el archivo. Segundo ejercicio, también tiene 2 clases, se llama Arte, Política y Activismo, que trata de vincular cómo los problemas sociales que afectan a la sociedad tienen su contrarrelato en el arte y en el uso del espacio público. Entonces, por ejemplo, pusimos esa foto, que es de 1985, que es una performance que se hizo en el espacio público afuera de la catedral. Entonces, también vinculándolo con otro tipo de acciones que se hicieron para el estallido, por ejemplo, las tesis. Entonces, después el producto era que los chiquillos también hicieran una acción de arte vinculada con las demandas de ellos. La tercera, con educación ciudadana, Yo vivo los derechos humanos, es la creación de un reel sobre la experiencia personal de alguien cercano, referente del barrio, etcétera, sobre la vulneración de derechos, tomando en consideración los principios de la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, esos 2 de arriba son documentos del archivo y los 2 de abajo son un audiovisual de los búnker y esto que está en Spotify, que es un testimonio oral de una persona que vivió la época de la dictadura. Y por último, somos hijos de la democracia y herederos de la dictadura, porque aquí en esta unidad que es de historia se trata de identificar los factores que provocaron el retorno a la democracia y su relación, similitudes, diferencias, continuidad y cambio con la época del estallido del 2019. Entonces el rol de la iglesia, la crisis económica, y por eso también son los documentos que presentamos ahí. Entonces, es una propuesta que se tiene que probar, porque recién salió, como le digo, como en diciembre, hemos estado en distintas partes para probar el material, y espero que sea de utilidad, pero que también hemos tenido, como les decía, problemas también para llevarlo a la escuela. Eso, muchas gracias. Bueno, les pido por favor si damos un aplauso nuevamente para toda la mesa y todos los expositores. Esta mesa es seguramente la más teórica de las que hemos tenido el día de hoy. Las otras han sido tremendamente prácticas. Acá hay preguntas que son súper importantes y además que trabajan temas desde ámbitos muy distintos, pero que tienen una similitud en común. Cuando nosotros pensamos en armar esta mesa, claramente estábamos pensando en la pregunta sobre las ausencias, ¿verdad? No sé si lo supieron, pero por ejemplo, nosotros tenemos un espacio muy cercano que no lo administramos nosotros, lo administra la comuna de al lado, pero igual, que es la Plaza La Paz, frente al Cementerio General. Y a raíz de una publicación de un libro, una novela, ¿verdad?, que se convirtió como en un bestseller de ventas, digamos, se vendía como pan caliente, que se llamaba El buzón de las impuras, llevó a preguntarse sobre el documento de la declaratoria y que esa declaratoria no incorporaba la historia de esas mujeres que habían muerto en el incendio de la iglesia de la Compañía y que le daban el sentido, en el fondo, a este espacio que era patrimonial, y por lo tanto se buscó modificar el decreto para incorporar las voces ausentes de estas mujeres, porque efectivamente lo que no se cuenta no existe.
Y entonces tenemos acá 4 experiencias muy distintas, pero que justamente buscan abordar esas ausencias. Entonces, por ejemplo, a mí me parecía muy interesante y muy apropiado y muy pertinente el trabajo que hicieron los profesores del Liceo Balmaceda, entre otras cosas porque el Instituto de Higiene está asociado a un centro de detención y tortura que es el Cuartel Borgoño. Y la carga y el peso histórico de este espacio, que además tiene una declaratoria como sitio de memoria, es tan grande y es tan fuerte que nos impide observar este espacio como un lugar de vida también. Entonces la invitación era a tratar de mirar también no solo las atrocidades de lo que ocurrió ahí, sino que de cómo este espacio sirvió durante muchísimos años para la investigación en salud y para la protección de la vida. Entonces era una pregunta sobre las ausencias. Bueno, tenemos un espacio de memoria, pero ¿qué ausencias son las que estamos notando en este espacio que no se cuentan en el relato a propósito de los hechos ocurridos desde el golpe de Estado en adelante? Lo mismo ocurre con el Parque por la Paz Villa Grimaldi, ¿verdad? Un espacio que está asociado al dolor, pero que se reconstruye como un parque que justamente lo que llama es a hablar sobre la paz y que no se constituye como un sitio de memoria como cualquier otro, digamos, donde uno sabe que va a visitar un espacio donde se cometieron atrocidades, pero que además puede ser un espacio donde los niños juegan, donde se pasean perros, donde la gente hace un picnic, y eso convive con la memoria, con el dolor, con el trauma, pero también con la construcción de un país democrático, justo, y que se proyecta hacia el futuro. Lo mismo con el caso del Museo de Santiago Casa Colorada, ¿verdad? ¿Quiénes son los que se representan? ¿Cómo se representan en el espacio museográfico? ¿A quién le pertenece la ciudad? ¿Y cómo construimos esa ciudad entre todos y todas? Y bueno, y terminamos con la experiencia del cuaderno pedagógico del Archivo Nacional, que también se pregunta sobre las ausencias del archivo y de cómo esas ausencias permiten encontrar, en este caso, por ejemplo, a través de los archivos administrativos, elementos que nos incorporen también la relación entre la burocracia administrativa de la dictadura militar y lo que ocurrió durante esa época. Entonces, esta era una invitación justamente a pensar sobre las ausencias. ¿Quiénes son los que están? ¿Quiénes son los que no están? ¿Por qué no están? ¿Y quién construye esos discursos? Les vamos a dar, tenemos unos minutitos para un par de preguntas del público, si hay alguien que quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario. Ahora sí. No, ahora sí, pues este es el espacio. Es que es una aclaración para los que no han leído el libro, que yo lo leí. Ya, dale. Ya, es que no saben de qué se trata de las mujeres que murieron. En la Plaza de la Paz, donde está el monolito, están enterradas las 2000 mujeres que murieron en el incendio de la iglesia de la Compañía, y como no se pudieron identificar, hicieron una fosa común y ahí están las 2000 mujeres que nadie reclamó. Uh-huh. Eso sería una aclaración. Sí, sí. No, claro, está bien. ¿Yo puedo? Sí. Hola, bueno, agradecer todas las diferentes ponencias acá, muy interesante. Vi algo común entre las dos ponencias acá, como el tema de abordar desde temas más personales, desde la emoción, cómo se enfrenta de ponerse en el lugar del otro, de buscar ponerse en el lugar del otro. Y eso me pareció muy interesante como metodología, en el sentido de que de repente nos distanciamos, la historia nos hace como un relato que de repente nos distancia y nos deja fuera, como mirando. Considero muy interesante como esa aproximación a buscar también que los que están ahí veamos desde la humanidad y nos relacionemos también desde la humanidad, de ver al otro como un ser humano. Y creo que son metodologías que son
tan importantes ahora porque creo que estamos en una sociedad donde no nos miramos a los otros como seres humanos. Entonces, no sé si podrían profundizar un poco de eso. Ahí quien quiera contestar. Sí, mira, nosotros hemos trabajado con Alberto Hurtado, que también trabaja con profe, o sea, enseñando en la carrera de Pedagogía en Historia, como estas historias, como le digo, difíciles, que son, sobre todo con documentos que son fuertes, porque se habla como en primera voz, no hay mediación. Entonces, descubrimos que un elemento importante es trabajar con las emociones de cómo les afecta a los chicos el acercarse a estos documentos de archivo, cómo se siente el otro, porque en realidad las memorias son plurales y podemos tener múltiples interpretaciones, pero poder hacer que los chiquillos puedan hacer ese reconocimiento de sus emociones y poder volcarlo y que el otro respete eso y una escucha ha sido como fundamental para trabajar este tipo de memorias y de archivos, como les decía, de las historias difíciles. Es un proceso que estamos recién descubriendo y estamos buscando como algunas metodologías importantes, por ejemplo, distanciándonos un poco de la historia, porque yo soy profesora de historia, pero acercándonos como a otro tipo para que se puedan volcar como la emocionalidad, por ejemplo, el arte, el teatro, y hemos descubierto el cuerpo, como el uso del cuerpo también refleja un poco ello. Y por ejemplo, solamente voy a contar un ejemplo que trabajamos un semestre con un colegio donde mostramos documentos de archivo y ellos era un colegio más artístico que tenían un profesor de teatro y pudieron trabajar algunos documentos haciendo una obra de teatro finalmente a fin de año y después la expusieron. Pero todos nos quedamos así como para adentro los espectadores de eso. O sea, yo había leído ese documento cientos de veces, pero los chiquillos al apropiarse del documento desde su presente, porque nosotros estuvimos en ciertos ejercicios que ellos hicieron, el profe les decía, no vivieron la dictadura, ¿qué significaba la censura? Entonces, tápense la boca, traten de hablar, ¿qué siente? Ese tipo de cosas, y después, un trabajo de un semestre, manifestarlo después en una obra teatral, fue algo como muy potente, pero así para los chiquillos y para nosotros. Entonces, creemos que esa vértebra, esa vía, es algo interesante para un trabajo pedagógico y potencialmente también para el trabajo como para los seres humanos. O sea, el tema de la empatía, de ver el otro, de ver estas situaciones que ocurrieron hace tanto tiempo, pero que también se podrían repetir o se repitieron hace pocos años, es como algo que hay que seguir desarrollando. Yo creo que generalmente cuando uno habla de derechos humanos, uno los trae como esta nivel más político, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, pero finalmente concebir los derechos humanos como mínimo común civilizatorio, como un conjunto de normas que nos permiten vivir en sociedad a través del respeto y, digamos, la tolerancia, creo que es fundamental. El tema de la emoción te hace conectarte nuevamente con tu condición de persona, y eso a través de la empatía yo creo que tiene una potencialidad. En el momento que tú te encuentras y te enfrentas con una realidad, empatizas con ella, la reconoces, creo que es muy factible que después tú, en una posición ética moral, no vuelvas a repetir ciertas acciones que pueden dañar a los demás. Creo que es importante para las nuevas generaciones que ya no tienen una conexión directa con la dictadura cívico-militar, porque convengamos que nosotros eventualmente, si no vivimos al término de la dictadura, habían conversaciones dentro del seno familiar o escuchaba algunas conversaciones. Los niños que están haciendo ahora después del año 2000 tienen una muy poca conexión con esas realidades. Entonces, poder innovar, poder abordar desde la emotividad, nosotros, bueno, hemos hecho, aparte de este libro que está relacionado con primera infancia, hemos hecho un podcast, en algún momento tomamos un proyecto de la Coalición Internacional de Sitio de Conciencia y abordamos el derecho humano a vivir en un ambiente sano. Y fuimos a las localidades, nos desplazamos, fuimos a grabar, a hacer testimonio, digamos, historias de vida a las comunidades de Pedegua, Petorca, donde tenían problemas de escasez hídrica, fuimos a la zona de sacrificio de Quintero Puchuncaví, donde tenían la contaminación atmosférica, fuimos al sur de Chile, donde habían problemas de la reivindicación de las tierras por la industria forestal y agropecuaria, y fue interesante que después de que recuperamos esos testimonios, no solamente pudimos abordarlo en un libro donde narramos, digamos, lo que le tocaba vivir a cada comunidad, sino hicimos una obra de etnoteatro, que era como bastante innovador para nosotros porque tomamos la historia y hicimos que esas historias pasaran a un tema más performático, como mezclando el arte y los derechos humanos,
Y esa obra de teatro que le hicieron un conjunto de compañeras que estaban, digamos, ya a la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, viajó a estos territorios y fue a presentar en los mismos lugares. Entonces las personas, al ver su propia historia reflejada en una obra de teatro, fue bastante interesante. Y no solamente ello, porque habían turistas que desconocían lo que estaban viviendo la gente en sus territorios y al ver la obra de teatro se dieron cuenta de lo que estaban sufriendo las personas. Habían en ese momento, y justo estaba la convención constituyente, habían incluso convencionales que habían estado en los territorios y coincidieron con este espacio y también fue un punto de poder conversar. Creo que aquí falta tema conversar y poder llegar a nuevos acuerdos. Y creo que fortalecer la memoria es también fortalecer la democracia, especialmente en los momentos que nosotros estamos viviendo. Es un desafío y yo creo que debería ser nuestro punto de, digamos, de preocupación ahora en lo que estamos viviendo. Bueno, otra experiencia también le puedo decir. Por ejemplo, la otra vez estábamos tratando de abordar el tema del derecho a la vivienda digna. La historia de Peñalolén está relacionada muy directamente con la etapa de toma y autoconstrucción a finales de los años 60. Gente que eran allegados, que vivían, digamos, en otra localidad, la misma migración campo-ciudad. Entonces nos pareció interesante poder conectar esa historia que era muy personal, que lo habían vivido muchos vecinos en carne propia, y poder hablar acerca del derecho a la vivienda. Pudimos rescatar testimonios desde las personas que participaron en esos procesos, le pedimos fotografías familiares. Y algunas veces uno no reconoce su propia historia como parte de una memoria o una historia más colectiva, más amplia. Y hicimos una exposición con las fotos de las personas que vivían en las mismas poblaciones, en los mismos barrios. Para el estallido social también nosotros fue un punto de inflexión bastante grande, porque cómo corresponde un sitio de memoria a una coyuntura donde nuevamente, después de 50 años, se están volviendo a vulnerar los derechos humanos. Desde la museografía lo abordamos recuperando a través de, con arqueólogos urbanos que estaban trabajando en los territorios, estaban sacando todos estos elementos que quedan después de las manifestaciones. Cucharas de palo, silbatos, elementos para hacer ruido, y por otro lado estaban quedando una cantidad importante de elementos que habían, digamos, percutado a la policía, balines, bombas lacrimógenas, y en las mismas vitrinas del museo hicimos una exposición de los elementos que quedaban de las pugnas que estaban ocurriendo en las calles. Con eso pudimos levantar una reflexión crítica acerca de lo que está ocurriendo y de las violaciones a los derechos humanos, que en ese momento ya parecía preocupante y que después con el tiempo lo dio la razón. Fue bastante, digamos, en términos de magnitud de tiempo, ¿no? Temático. Eso, yo creo que es un desafío que nosotros tenemos que tener. Creo que el tema de los motivos nos convoca, creo que es algo que deberíamos ver con mayor atención, que se ha trabajado poco y creo que puede ser un punto de conexión con las nuevas generaciones. Cuando uno habla de cómo la proyección que podrían tener eventualmente los sitios de memoria en el futuro, yo siempre he pensado cómo podemos seguir activándonos, cómo no podemos perder esa perspectiva de pasado y presente, que un sitio de memoria después se transforme 50, 60 años más en un museo histórico y solamente te muestren elementos materiales lo que pasó en un momento de la época. Si pierde sentido y no estamos constantemente haciendo esta conexión pasado-presente, yo creo que eso puede pasar. Gracias. Una importante y muy necesaria reflexión. Bueno, nos quedaba una última pregunta que vamos a pedir que la pregunta sea acotada y la respuesta sea acotada en honor al tiempo, digamos, porque son más... Me encanta el barroco y el rococó. No, lo que pasa es que es súper interesante lo que está usted compartiendo. Yo estuve siguiendo hasta hace un año atrás, me di cuenta de la tasa de suicidio que había de gente que habían sido hijos de exiliados. La primera, segunda generación, es bien alta la tasa en Europa de gente joven que se suicida, que no, mi propio hijo que también llegó a Holanda conmigo, todavía él tiene conflicto y habla mucho del suicidio. A mí me llamó la atención, estaba tratando de hacer un seguimiento de eso con audiovisual, pero lo más lindo es que logramos generar una situación con la constelación. En el barrio mismo de Rotterdam, en diferentes tipos de barrios, con chicos que se habían suicidado, las familias fueron partícipes de generar una situación constelando con gente del barrio holandesa y extranjeros, otros más como nosotros exóticos. Entonces había un lenguaje que se estaba proponiendo, digamos, desde la intuición. Y por ahí digo yo, en esas nuevas metodologías que se están planteando, nuevas formas de generar un proceso, me parece que estarían como resonando ustedes en términos orgánicos y ayudaría mucho esto en que
se pudiera también tratar los otros invisibilizados, que son la segunda y tercera generación de jóvenes. Bueno, eso. No sé si quiere... Yo creo que hay muchos temas que todavía no salen a la luz. Lo que tú mencionas acerca de los suicidios que pasan posteriormente, no solamente con los sobrevivientes, sino con las nuevas generaciones. De hecho, para nosotros a lo mejor es un desafío no solamente hacer archivo oral de los sobrevivientes, sino nietos, hijos, que nos verdaderamente tienen otra historia, otra forma de concebir la historia. Están las adopciones ilegales que hasta hace un tiempo nosotros teníamos y ahora sabemos de que había más de 20.000. O sea, una orden de magnitud. Yo creo que lo que actualmente no se tiene mucha conciencia de que finalmente la dictadura cívico-militar afectó a la población. Fue solamente gente que estaba distinto, estaba llevando cierta resistencia, cierta reivindicación en esa época. Es algo que afecta al día de hoy y todavía como sociedad, incluso con la distancia histórica, no hemos tenido la capacidad de poder llevarla a una política, algo que digamos una narrativa, finalmente digamos nunca más. Si hay alguna coyuntura donde hay un problema social o algo se pueda convertir en una solución pacífica, concertada, política, y no haya nuevas vulneraciones humanas como ocurre muchas veces incluso en años pasados. Es complejo. Pero es cierto, yo creo que partícipe de la narrativa y algo que creo que nos puede servir también para poder cómo enfrentar el futuro. Uno ve la historia como algo que pasa, pero finalmente si uno no consigue la historia es saber cómo actuamos, cómo nos concebimos como personas para poder enfrentar un futuro a través del aprendizaje, creo que es algo que realmente no va a llegar a ningún punto. Bueno, ha sido una intensa jornada de mucha reflexión. Queremos agradecerles a todos, a todas por estar presentes en este día, en esta primera jornada del primer encuentro de Educación y Patrimonio, Territorios que Enseñan